Buenos días con todas y todos. Vamos a dar inicio al segundo día de esta conferencia que busca celebrar los 35 años de GRADE. Esta sesión está concentrada en los temas de medio ambiente y recursos naturales. Y qué duda cabe, es un tema que ha estado en la discusión y en el centro del debate de políticas públicas durante los últimos meses y años. Tenemos dos presentaciones seguidas de un panel de comentarios. La primera presentación que tenemos son los efectos políticos institucionales del último ciclo de expansión extractiva, que estará a cargo de Gerardo Damonte, investigador principal de GRADE. Y seguidamente tendremos la presentación de trabajo elaborado conjuntamente por Katia Vergara y Manuel Glave. Katia, ¿dije? Carla, no Carla, ya, perdón, sí, Carla, ya, perdón. Cambios globales, alta montaña y adaptación, una aproximación socioeconómica y geográfica. Manuel es investigador principal de GRADE y Carla es investigadora asistente. La ponencia va a ser comentada por Gerardo Castillo, experto en temas de transformaciones sociales en la minería, y que actualmente también es miembro de la empresa de consultoría social Societas. Antes de iniciar las exposiciones, recordar 20 minutos, sobre todo a Manuel, 20 minutos, los comentaristas 10 minutos. En términos de las intervenciones del público, han recibido unas hojas para escribir las preguntas que serán recogidas hacia el final para darle unos minutos a los expositores para que puedan cerrar su presentación respondiendo a esas preguntas y respondiendo a los comentarios que reciban de Gerardo Castillo. Sin más, empezaríamos con la exposición de Gerardo, ¿no? Yo voy a presentar un balance de investigación. En realidad no es una investigación mía, es más bien una organización de investigación que han hecho otros, incluyéndome a mí, incluyendo a Manuel, incluyendo gente de GRADE, pero en realidad es una recopilación. Siempre en todos sabemos que cualquier balance de investigación nunca está terminado. Entonces, todavía no está terminado, estoy trabajando en proceso, y más que nada lo que trata de hacer el balancista, si se quiere, es tratar de establecer alguna lógica de orden. Así que yo no voy a nombrar a todos los autores, la lista actualmente ya tiene más de 100 referencias y seguramente llegarán a más. Lo que voy a hacer es tratar de resumir un poco hacia dónde está yendo esta investigación, cuáles son los debates o el balance o las discrepancias que existen alrededor de la investigación en este caso y cuáles serían desde mi punto de vista vacíos que pienso que deberían llenarse en el futuro. Obviamente estos vacíos tal vez de acá a unas semanas encuentro un nuevo texto y ya no sea un vacío, pero en todo caso todavía hay cosas que no se han hecho. Lo primero, para hacer un balance siempre en temas institucionales, es tratar de hacer algunas cosas básicas, como los conceptos. ¿Qué entiendo yo por institución y en ese sentido qué es lo que busco al momento de hacer investigación? Al momento, perdón, de hacer el balance de investigación. Para mí la institución la defino con otros autores como las reglas, procedimientos que existen en una sociedad y que están ligadas a una cierta regularidad y legitimidad. ¿Correcto? Entonces no hay que confundir con organización. ¿No es cierto? Una organización puede reproducir siempre ciertas institucionalidades, pero la institución es estos procedimientos, prácticas, reglas que se dan en una sociedad. Por ello, las instituciones no solamente son formales, hay instituciones formales que son básicamente las que están en las reglas de juego, las que están escritas, las que están en leyes, las que se cumple de alguna manera, pero hay también instituciones informales, es decir, instituciones informales que en algunos casos pueden hasta llegar a ser ilegales, digamos, el darle una coima a un policía en Lima es casi una institución, si es que ya no lo es, y eso es una institución informal y casi, digamos, lindando con lo ilegal. Entonces, digamos, hay un conjunto de prácticas que se dan y que también son instituciones, pero que no están en el plano formal, no están escritas, sino son reproducidas por la sociedad. Hoy también hay instituciones híbridas. ¿Qué quiere decir esto? Instituciones es decir, prácticas que por un lado son formales,
pero que pueden informalizarse en el proceso de hacer esa práctica. Entonces, digamos, gente que tiene pozos de agua en Ica y que hace todo formalmente, son pozos formales si quieres, pero lo que hago es llegar a acuerdos para sacar más agua, que ya son acuerdos establecidos, que no pasan por la formalidad. Entonces ahí es una institución formal que además tiene una invención, si se quiere, informal, o que tiene una línea que no está regulada dentro de estos casos. Y eso hay bastante, sobre todo en estos sitios. Para eso se ha estudiado bastante concepto de somia, concepto de márgenes del Estado, concepto de, etcétera. Hay varios conceptos en las ciencias sociales que buscan dar cuenta de estos espacios donde no hay claridad entre lo formal y lo informal. Luego está el tema de, yo para cambio institucional sigo un marco teórico que es que los cambios se hacen a partir de un contexto y de actores que van a empujar el cambio. Entonces hay que ver el contexto político, social en que se da y los actores y digamos, los distintos pesos de estos actores para el cambio social. El ciclo, por último, el ciclo extractivo, me refiero, yo, bueno, lo he definido así, se puede definir de distintas maneras, que está ligado en términos de precios y de inversión. Lo he sacado solamente estas dos cosas, precios e inversión, y entonces en minería más o menos empieza a mediados de los 90 y está terminando a mediados de esta década. Y en este sentido, este ciclo extractivo, que puede ser definido de otra cosa, también puede variar a partir de metal. Generalmente el oro, por ejemplo, tiene un ciclo distinto. En este caso los he juntado, porque coinciden de alguna manera. En la metodología solamente he hecho revisión de literatura académica. Segmentada quiere decir que he priorizado papers, artículos y poco a poco he ido yendo con otro tipo de publicaciones, pero siempre de lo que se considera o considero académico. Hay un foco en lo que es gran minería, no toco minería a pequeña escala, que sería otro balance. Y he decidido dividir este balance en sectores, que no necesariamente es la mejor manera, pero me era más fácil. El primer sector, el Estado, cambios institucionales en el Estado, cambios institucionales en los ONGs y empresas, e instituciones locales. Ok. Entonces, comienzo. Primero, acá lo que ha habido en el caso del Estado es un conjunto de desarrollos ligados, son los cambios institucionales que están vinculados, algunos son directamente relacionados a la gran minería, otros son ligados al desarrollo extractivo. Entonces ahí hay un punto también ambiguo, ¿no? Hasta dónde jalas la pita para que entre o no un cambio, pero digamos, yo he trabajado en esa ambigüedad y he visto, después vuelvo a pasar a esta. Acá hay algunos cambios que no son cambios institucionales, son cambios en la arquitectura del Estado, es decir, nuevas organizaciones, nuevos organismos del Estado, nuevas prácticas, si se quiere, pero que hasta que esas prácticas no se institucionalicen o de la manera en que se institucionalicen no podríamos hablar de nueva institucionalidad. O sea, si bien esto es el marco para una nueva institucionalidad, no quiere decir que esto produzca una nueva institucionalidad. Una reforma del Estado no te produce automáticamente una nueva institucionalidad, tú puedes tener una ficción legal. ¿No? Tú puedes tener una idea que tienes un montón de reglas que nadie cumple. Entonces, la idea es que estos al cambiar una estructura de organización, de organismo del Estado, tiende a tratar de ir creando cambios en la forma en que las cosas se hacen. Acá sencillamente son diseño institucional, instrumentos, hay mucho más, este es solamente un ejemplo. En el sector económico, Proinversión o Sinermin, etcétera, no están cronológicos porque hay algunas cosas que fueron cambiadas con el tiempo, que fueron desarrolladas, es sencillamente ejemplo. Lo que quiero demostrar con este ejemplo es que va más allá del sector puramente económico o extractivo y que los cambios implican o han implicado dentro del Estado también cambios en el sector ambiental y en el sector social. Entonces, es decir, no están directamente ligados. Por ejemplo, la consulta previa no es que sea una consulta previa ligada solamente a minería, pero la consulta previa o el desarrollo de la consulta previa está ligado también a la generación de un crecimiento extractivo y a la posibilidad de tratar de crear otros canales institucionales para resolver conflictos ligados a la extracción. Digamos, no ese es el objetivo principal, pero es parte. En ese sentido yo lo he puesto en este resumen. Entonces, hay cosas que son directamente ligadas a la minería a gran escala y a su desarrollo, y cosas que indirectamente estarían ligados a ello. Entonces, ahora vuelvo al anterior, esto solamente es ¿cuál es en el caso del Estado? Lo que tenemos es que la literatura lo que dice más o menos coincide es que los cambios institucionales están en el Estado, han estado o están ligados a
un contexto más o menos estable, político, económico, que varios autores llaman el modelo. Es decir, hay un modelo, la mayoría de autores lo llaman neoliberal, algunos de mercado, pero digamos, este modelo de crecimiento extractivo es un modelo que implica que el Estado no asume un rol directo en la extracción y que más bien postula que haya un crecimiento del sector privado. Y en ese sector privado postula también que debe haber algún tipo de regulación. Entonces, el contexto de esto es que los cambios en el Estado han estado ligados a una arquitectura global de un modelo económico general, obviamente hay ajustes, etcétera, que reconoce la literatura como de mercado o neoliberal, dependiendo del autor. Ese es el contexto en el que todos se mueven. Ahora bien, ¿qué ha pasado en este contexto? Y ahí hay más debate, ¿no? Por un lado hay un tema de que generalmente los autores más críticos han dicho que hay una diferencia muy grande entre del desarrollo institucional por sector y por escala. Es decir, algunos sectores el Estado le ha dado mucho más esfuerzo para cambiar las reglas, para crear más formalidad, ¿no? Sobre todo el sector económico y el sector extractivo. Mientras que el sector ambiental, los cambios han venido más tarde, con menos fuerza, y el sector social o no han venido, o digamos, hay un vacío de regulación, o no han sido de última hora, digamos. Y entonces en el desarrollo institucional hay un desbalance o una desigualdad que tiene que ver con una necesidad, una política del Estado de atraer inversiones en primer lugar y después ver bien cómo hacer para que esas inversiones generen otro tipo de desarrollos. El otro tema es que también hay una diferencia en escalas, es decir, que el desarrollo institucional a nivel subnacional es bastante menos, digamos, más confuso, menos establecido, menos legítimo, menos institucionalizado que a nivel de Estado central. Y eso es el tema de las regiones, sobre todo con las críticas que hay al canon, la falta de capacidad, la falta de organicidad. Luego tenemos que si bien ha habido instituciones formales, básicamente ligadas a Estado-empresa, relación Estado-empresa, gran minería es muy formal, ¿no? Si bien no es que no hay espacios de informalidad, pero es bastante formal Estado-empresa. Sin embargo, las relaciones Estado-población o Estado regional-población o subnacional-población tiene más espacio para institucionalidades, el desarrollo de institucionalidades informales. Sobre esta relación formal e informal hay varias teorías, yo no suscribo necesariamente, no he hecho el estudio como para suscribirlo, pero básicamente lo que dicen algunas es que allí donde tú no regulas formalmente se puede generar algún tipo de institucionalidad informal como para suplir un espacio. Pero bueno, digamos, en ese sentido la falta, sobre todo para algunos autores, la falta de esta institucionalidad de regulación social ha creado que en términos sociales haya habido, sobre todo en el Estado subnacional, un conjunto de reglas que se han establecido, hablemos claro, corrupción, formas de prebendas, etcétera, que se pueden llamar instituciones informales, que han aparecido, según los autores, ante la no regulación formal clara en términos de enforcement, iba a decir, de impulso, digamos, puede estar en la ley, pero no hay un seguimiento propio de este tipo de acciones. Los vacíos, no hay tantos estudios antes me olvidaba un tema principal aquí, que es quién es el agente del cambio. El contexto es un poco un consenso, el agente de cambio hay tres agentes de cambio identificados, hay dos que son los más mencionados. Uno es la arquitectura internacional, es decir, los organismos internacionales, FMI, Banco Mundial, que de alguna manera dictan o crean el espacio de estas políticas, estos organismos, estos nuevos trámites. Entonces, para algunos autores, este es el actor principal. Es decir, el Estado peruano ha cambiado al ritmo de lo que le dicta la arquitectura global, digamos, de gobierno global. Para otros autores, sin decir que esto no es cierto, ponen más peso en los sectores nacionales, sobre todo privados extractivos. Es decir, que
sería la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, las corporaciones, ya sea directamente o digamos como corporación o como institución, serían los que han hecho más lobby, si se quiere, para cambios y ajustes. Ahí, en este desarrollo lo que se dice es que hay una coincidencia, es decir, el marco legal es aceptado por estos grupos dominantes económicos, y en ese sentido lo que hacen es o impulsar más algunas reformas y resistirse a otras, más que cambiar el esquema general de la arquitectura global. ¿Okay? Entonces, digamos, me resisto a la consulta previa, digamos, pero impulso más formas de licitación más fáciles, por decirlo así. Y después está, aunque nadie lo ubica como un actor principal, sí a la movilización o al conflicto como un agente de persuasión, es decir, que los conflictos, la multiplicidad de conflictos, que es una característica de este ciclo extractivo en el Perú, ha hecho o ha generado algunos cambios institucionales también desde el Estado. ¿Cuál es el vacío? No hay estudios sobre el Estado, digamos, hay muy pocos estudios sobre cómo funciona el interior del Estado, no en relación a ningún otro sector, sino entre sectores. En antropología le llamamos etnografía del Estado, pero digamos cómo funciona internamente el Estado y cómo estos cambios se negocian al interior del Estado, entre sectores, entre la burocracia, tecnocracia y burocracia normal, no hay mayores estudios. Esto ya lo vimos. En el tema de ONGs y corporaciones, ha habido un cambio institucional. En el caso de las ONGs, básicamente está ligado a, han cambiado su manera de actuar para poder articularse a formas más globales digamos, de trabajo, que es algo, no es peruano, es algo global. En la literatura esto se conoce como glocal o como política de escala, tiene los dos nombres, que son que las organizaciones locales, o organizaciones ONGs que están ligadas a la localidad, tienden a establecer lazos, redes, en varios ámbitos, en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, en el ámbito global, si se quiere, para tratar de articular esfuerzos. Entonces ahí tienes un conjunto de ONGs que han entrado en el sector extractivo a esta dinámica que yo le he llamado vigilancia y protesta, digamos, ¿no? Vigilancia, protesta, que es esta articulación. También hay algunas, muy pocas, que en este concepto, y también es una cuestión global, más bien se han especializado y han tendido más hacia la política pública, y es lo que se llama think tanks en la jerga, ¿no? Pero digamos hay un tema de este tipo. ¿Cuáles son el balance en este caso? Hay hay una nueva institucionalidad ligada a cómo articularse a lo global. Es decir, que las ONGs tienden a tener ya mecanismos institucionales actuales para tratar de hacer campañas, que es lo que digamos, como llamaría Oxfam, campañas de protesta o de vigilancia. En el caso de la responsabilidad social corporativa, que es la parte más empresarial, también es global, un proceso global de principios y reglas formales que se han dado en el mundo. ¿Por qué yo pongo formales e informales? Porque los estudios sobre responsabilidad social corporativa dicen que si bien hay una formalidad de ciertos principios que se cumplen en la empresa, las empresas terminan también estableciendo vehículos informales de relación para con la población, que todo el mundo los conoce, pero que no están ligados a estos principios, digamos, globales, ¿no es cierto? Y ¿cuál es digamos, el balance? Hay varias críticas al desarrollo de la responsabilidad social corporativa. Una está el tema de superposición con el Estado, que básicamente lo que dice es que el Estado no ha dejado demasiado espacio al desarrollo de esta responsabilidad social corporativa, y entonces para que establezca reglas institucionales las empresas que no han dado resultado, algunos lo vinculan directamente con los conflictos. También hay una crítica al tema de la desigualdad en esta institucionalidad. Si bien los principios son globales, cada empresa básicamente adopta las reglas que quiere y no adopta las reglas que no quiere, son principios voluntarios. Entonces hay una desigualdad de comportamiento de empresa a empresa. Está el tema de, ya lo hablé, de instituciones formales e informales, y en este caso lo que se dice es que los agentes de cambio en la estructura global, es decir, el desarrollo de una responsabilidad sociocorporativa y de la corporación como agente global en el mundo, y que ha establecido reglas, no solo acá, sino en muchos países, reglas generales, y el Banco Mundial tiene guidelines, y etcétera, hay una común arquitectura, una idea de
guía general para este tipo de cambios. Y, sin embargo, también se habla de ajustes, es decir, que estas empresas han ido ajustando sus principios o sus maneras de hacer cosas, sus reglas, sus procedimientos, en cada caso específico, generalmente en reacción a conflictos. Y es ahí donde la cosa se complica, porque entonces, si bien los conflictos son generales, cuando uno analiza el comportamiento de cada empresa, está ligado poco a esos conflictos, a esas ideas generales, y más a su contexto particular donde se asienta. Entonces ahí hay una institucionalidad global, muy formal, pero también una informal que se desarrolla caso a caso y que se reproduce en cada espacio minero grande, digamos. ¿Cuál es el vacío? No hay ningún, si bien hay muchos estudios sobre cómo el performance de las responsabilidades social corporativa de las empresas, no hay estudios sobre performance de las ONGs, es decir, cómo es que esta articulación global o no funciona como articulación global o no. Hay un trabajo de Tsing sobre fricciones entre agendas globales y locales, pero ese trabajo no es del Perú, ni siquiera es de la región. Entonces, digamos, eso en el caso peruano yo por lo menos no he encontrado mayor entrada. Con esta la última diapositiva, así que espero llegar. El desarrollo a nivel local. Acá hay bastante escrito aquí. Yo lo he juntado en 3 temas. Uno es representatividad política, otro es movilización y el tercero es economía campesina. En términos de representación política, es esta vieja discusión en realidad que ahora en tema extractivo ha renacido, que es, digamos, la comunidad campesina o la ronda son representantes reales, hasta qué punto, cómo se transforman en conflictos mineros, cómo adquieren una forma mayor representatividad o no, cómo adquieren mayor peso político o no. Todo ese tema de ahora, por ejemplo, a quién se elige como presidente de la comunidad, si se elige al que va a saber hablar con la minera o no. Digamos, hay un cambio en la manera en que yo busco mi representatividad en estas organizaciones campesinas. Y también hay un cambio en la manera en que yo me movilizo. El caso más general es el de Tambo Grande, digamos, aunque no sea realmente, no es andino campesino, pero digamos, la idea de usar website, de usar performance, de usar lo que llama la literatura repertorio, ¿no? En esta idea de contingent politics o política contingente, tú tienes recursos y repertorios. Los repertorios, que son la manera en que yo me movilizo, también ha cambiado. Entonces, las formas en que esto se ha ido dando en los últimos años es interesante. La economía campesina también, digamos, hay una... yo siempre la llamaba monetarización de la economía campesina, pero después me he dado cuenta que esa palabra se usa para otra cosa también, así que ahora no tengo otra palabra, así que seguiré usándola ahora, pero lo que quiere decir es que una dependencia mayor al cash, no quiero decir al mercado, pero a los ingresos por cash, y eso trae un balance distinto en esta cartera campesina. También ligado a qué pasa en estos lugares, ahorita voy a hablar un poco más de eso. Estos 3, solo quería decir en este primer punto, estas 3 formas no son porque está la minera, son procesos generales en los Andes, algunos son distintos, por ejemplo, el regreso, ¿no? Que hay una migración de regreso justo me sacaron un minuto, bueno, justo Javier es quien escribió esta cuestión de que regresaban, y que entonces hay una idea de que hay un regreso hacia estas localidades, lo que sería en contraposición con, digamos, la migración general, que es de expulsión en los Andes. Entonces, digamos, hay estos temas que hay que relacionarlos con temas generales que tienen que ver con el desarrollo extractivo de manera importante, pero que también tienen que ver con otros agentes, que son los agentes del cambio en la ruralidad peruana, ¿no? Digamos, nueva ruralidad le puedes llamar o como se quiera decir. ¿Ok? Entonces, me voy a exceder, creo, 2 minutos, pero, o sea, y los agentes de cambio entonces serían en términos externos e internos. En términos externos serían las empresas, muchos autores dicen son lo que hace la empresa, lo que hace que esto cambie. Otros hablan la ONG, es decir, que las ONGs, ya sean antimineras o mineras, como quieran llamarlo, son los que generan que los campesinos vayan de una manera u otra. Y después hay otros trabajos que más bien dicen que hay un cambio interno, endógeno, de aprendizaje, de adaptación, en que los campesinos cambian de agenda y empiezan a entender cuáles son las reglas de juego en estos nuevos espacios y contextos.
Hay el tema de discursos, cambios en recursos, en repertorio de los que ya hablé. Ahí había en el tema de los discursos que te genera además una estigmatización o una... En términos institucionales lo que hacen los discursos es hacer que uno espere que cierto grupo se comporte de cierta manera, como una expectancia de regla. Y ahí hay este tema bastante fuerte en el Perú de minero o antiminero, que es interesante como el antiminero en términos académicos lo encontré poco, pero digamos lo encontré. Y luego, en el tema de economía, una mayor dependencia al mercado, no sé si la palabra dependencia al mercado, pero más dependencia al cash, hay trabajos que hablan de que hay nuevas oportunidades para el desarrollo local, aunque todavía no hay ningún trabajo que logre, digamos, demostrar que hay un efecto positivo en este sentido. Hay varios que lo han intentado, pero no hay una relación robusta, digamos, clara. Y en el caso de precarización está más ligado a que esta cartera o sea, digamos, la lógica es la siguiente. De alguna manera los campesinos tienen menos recursos para acceder, o sea, economía agraria, digamos, agua, tierra, si no la contaminen o lo que sea, hay menos recursos en cualquier caso. Y por otro lado, tienen más oportunidades de empleo en esta zona o otro tipo de oportunidades. Entonces, estas hacen que tú tengas más acceso a salarios, pero tienes más dificultad para reproducir tu manera tradicional, si quieres llamarlo así, de producción agrícola. Entonces, en ese sentido, si tú sabes manejar este nuevo fondo cash, te va a ir mejor. Si no lo sabes manejar, te va a ir peor, porque te quedas sin soja y sin cabra. Los estudios sobre esto muestran que no hay una regularidad en que les vaya mejor y más bien hay más tendencia a que no haya cuestiones exitosas. Entonces ahí es el tema de precarización, por eso llamé precarización, de la forma de vida, en el sentido en que no llegas a cambiar tu modo de producción. No se puede comparar mucho con la vieja minería, en donde tú tienes proletarización en algunos aspectos, que es un cambio de modo de producción que acá no sucede. Y por último están las formas formales e informales, de las cuales ya hablé, que implican también cambios, o sea, la forma formal y forma de acción de la empresa y del Estado van a generar cambios en la localidad. ¿Cuál es el vacío? Entre servicios, no hay un estudio sobre el impacto de los servicios o de las empresas locales en la institución local. El último tema era de maldición de recursos. Ahí lo único que tengo que decir es que no hay consenso en que haya una maldición, más bien se enfoca en la posibilidad de una maldición de recursos en zonas subnacionales, pero en el nacional no. ¿Por qué no? Institucionalmente hablando, ¿por qué? Porque hay un mayor aprendizaje y profesionalización del Estado y cuestión de las ONGs. Gracias. Buenos días con todos. Bueno, al igual que Gerardo, tenemos que decir, Carla y quien les habla, que estamos en un proceso todavía no culminado de revisión y de sistematización de literatura, tanto nacional como internacional. Como ven aquí, nosotros estamos poniendo por delante la categoría y el concepto de cambios globales en un escenario, en un espacio de alta montaña, como el marco en el cual debemos aproximarnos a los procesos de adaptación en los Andes peruanos. Y una segunda línea, una segunda arista de la sistematización es la posibilidad. Nosotros planteamos de que no existe una integración, pero nosotros planteamos que es posible hacer esa integración, de integrar las aproximaciones más biofísicas, geográficas, con aproximaciones socioeconómicas. Una cuestión que quiero poner como una cuestión previa antes de entrar directamente a la discusión sobre cambios globales y por qué nos parece que el concepto de cambios globales es un concepto que debe ser puesto por delante del propio concepto de cambio climático y adaptación al cambio climático, es que cuando nosotros pensamos iba a decir, nos acordamos de investigación sobre alta montaña en general, rápidamente surge algunas ideas fuerza que son clásicas en la literatura etnohistórica, ecológica y hasta socioeconómica sobre la alta montaña, ¿no? En el caso de los Andes, por ejemplo, para no hablar de
montañas en el mundo. La famosa literatura a lo John Murra o a lo Jürgen Golte sobre el máximo control vertical de pisos ecológicos, de alguna u otra manera desde la economía tenemos una idea de cómo la sociedad aprovecha las externalidades y las interdependencias entre los diferentes pisos de la montaña. Entonces, nuestro amigo Juan Torres, por ejemplo, Juan Torres Guevara, siempre dice que en vez de ver la montaña como restricción, en vez de ver la montaña como un condicionante que impide, por ejemplo, desde la lógica capitalista, invertir en alta montaña porque no hay rentabilidad, Juan siempre ve la montaña como una condición de vida y más bien como una oportunidad. Pero en todo caso, lo que quería yo poner por delante es que acá no estamos haciendo una discusión o una revisión, perdón, de esta literatura más tradicional, ¿no? Porque si no tendríamos que hablar pues desde Oliver Dolphius, John Murra, Enrique Mayer, en fin, y demás colegas, que a mi criterio sí nos parece importante contextualizar la discusión sobre adaptación al cambio climático en alta montaña a la luz de ese conocimiento acumulado. Es decir, la organización social y económica en el manejo de la montaña, ¿no?, más allá del contexto del cambio climático de los últimos 20 o 30 años, tiene una serie de lecciones que viene de investigaciones antiguas. Y una segunda cuestión que quería poner era el tema de que, claro, cuando ya surge el concepto de cambio climático y cambios globales en los años 80, 90, la alta montaña aparece básicamente como un espacio que provee servicios a la economía global. Entonces surge el tema de los recursos hídricos fundamentalmente, pero otros servicios ecosistémicos también. Y por eso que, por ejemplo, si uno recuerda la Agenda 21 del año 92, cuando se hizo la Cumbre de Río 92, hay un capítulo específico de alta montaña y esto se desemboca en una preocupación mundial sobre las montañas que, por ejemplo, algunos acordarán, se denominó el año 2001, creo, el Año Internacional de Montañas, y que Perú fue un sitio, una sede importante de la discusión, ¿no? Que algunos recuerdan con mucho cariño. Bueno, con eso entonces sí vamos directamente a la discusión sobre cambios globales. Yo sé que me van a sacar tarjeta amarilla pronto. Miren, hay mucha literatura, básicamente internacional, pero hemos tratado también de identificar estudios en el Perú, que tratan de ubicar la dinámica de cambio climático dentro de una dinámica mayor. Utilizan el concepto de cambios globales para referirnos a una serie de dinámicas de transformación a escala planetaria, y dentro de este conjunto de dinámicas de transformación, un elemento es el cambio climático, ¿no? Y por lo tanto, la suma de los procesos de transformación generan cambios, ¿no? Hay impactos en componentes biofísicos, comportamientos sociales, económicos, culturales, comportamientos de los ecosistemas y en general en los sistemas socioeconómicos. Y entonces, siguiendo, digamos, antes y después de la definición oficial de cambio climático del IPCC en los 90s, cuando el IPCC afirma que el cambio climático es el efecto antropogénico que se adiciona, que se añade a la variabilidad climatológica natural, digamos, eso ya está oleado y sacramentado. En esa discusión surge esta idea de que hay tres componentes principales que estarían detrás de estos cambios globales. Estos tres componentes, el incremento del dióxido de carbono, los cambios o la alteración de la bioquímica del nitrógeno y los cambios de la cobertura y uso de la tierra. En particular, el incremento del CO2 y el cambio del uso y la cobertura de la tierra son los dos grandes componentes que están alimentados por un conjunto de transformaciones antropogénicas, diría el IPCC, perdón. Perdón, me olvidé de... No tienes que venir a hacerlo, me dicen, no lo has ampliado. Disculpe. Y entonces, estos dos componentes de los cambios son los principales que están inducidos por estos elementos antropogénicos. Entonces, cuando la literatura habla de cambios globales,
estamos hablando de cambios globales fundamentalmente económicos y sociales, asociados a procesos de urbanización, crecimiento demográfico, procesos de crecimiento industrial, que están a través de las diferentes actividades económicas, induciendo o generando estos aumentos del dióxido de carbono e induciendo y generando cambios en la cobertura y en el uso del suelo. Y eso es lo que genera, eso es lo que produce los procesos de cambio climático y la pérdida de diversidad biológica. En el Perú, ya mencioné a Juan Torres y bueno, Carla Vergara, nuestra investigadora aquí en Grane, mi coautora, han formulado un esquema bastante sencillo donde podemos poner esta jerarquización o esta especie de contextualización del cambio climático dentro de un proceso mayor de cambios globales, ¿no? El calentamiento global como parte del cambio climático, el cambio climático como parte del cambio global, el cambio climático, esta idea de la definición de cambios atribuidos directa o indirectamente a la actividad humana, ¿no? Y que se suma a la variabilidad climática natural. Y lo de cambios globales ya lo que hemos conversado. Entonces, bueno, esto es una primera cuestión fundamental que proponemos en la sistematización. Ahora, hay suficiente evidencia internacional también que justifica el utilizar este concepto de cambios globales y no el concepto de cambio climático. Aquí hay, en fin, acá el tiempo no me va a dar para resumirlo, pero tomamos unas 2 o 3 fuentes en Estados Unidos para darnos cuenta de la toma de conciencia sobre este fenómeno tan temprano como en los años 80, ¿no? Incluso antes de la Cumbre de Río, en Estados Unidos se formó este instituto de cambios globales y tanto en Naciones Unidas, en la Universidad de Naciones Unidas también se formó otro instituto de dimensiones globales. Y entonces acá se afirma en esta discusión los que trabajan, por ejemplo, deforestación, esta idea de las causas subyacentes, ¿no? Utilizan el término de drivers de la deforestación. En el caso de los cambios globales se dice que el mayor driver, y últimamente están usando el término forzante, a mí no me gusta mucho el término forzante, pero bueno, es parte de la literatura, ¿no? Uno de los principales forzantes del cambio global son los aspectos de la dinámica social y económica, ¿no? Población, transporte, comunicaciones, etc. Y entonces hay que analizar estos forzantes, ¿no? Los cambios que producen y sus impactos en salud, sistemas, etc. En el caso de Torres, ya hemos conversado, es el tema de una visión integradora, que los problemas ambientales están vinculados con otras dimensiones y que hay que, en fin, la eterna discusión de cómo abordar esto desde una visión multidisciplinaria con ciencias físicas, biológicas, también como ciencias humanas y sociales. El tema de montañas, cuando ya aterrizamos en montañas, ¿no? Ya salimos de la cuestión conceptual y digamos, no, cambios globales, adaptación en alta montaña en un contexto de cambios globales. ¿Por qué en alta montaña? ¿Por qué alta montaña adquiere por qué es relevante e importante alta montaña? Entonces, bueno, ideas muy sencillas. Las regiones de montaña son pues, aproximadamente entre 23 y 25% de la superficie terrestre del planeta. Ya dije el tema de los bienes y servicios, pero abarca un conjunto mayor al 50% de la población que se beneficia de estos servicios. Son ecosistemas frágiles, fuentes de agua, centros de biodiversidad cultural diversidad cultural y biodiversidad. Y finalmente, esta última reflexión que nos lleva a que es una de las regiones planetarias más sensibles, más vulnerables al cambio climático. Algunos afirman que incluso alta montaña puede ser un laboratorio para explorar y hacer experimentos, hacer una aproximación demostrativa sobre una visión de desarrollo regional basado en conservación, ¿no? Hay una discusión en biología de la conservación, no en ciencias sociales, pero en biología de la conservación se busca desde hace muchos años construir un paradigma de desarrollo basado en la conservación, ¿no? Me parece que es un tema interesante que imponer ese paradigma en alta montaña puede ser
una línea interesante de aproximación. Y bueno, lo que dicen Glochamor y este instituto de la Universidad de Naciones Unidas es que, bueno, ya eso ya quedó claro, que el business as usual ya no es posible, hay un proceso de desestabilización a nivel de impactos en las montañas, en particular por el tema del suministro de agua, y que las poblaciones que dependen de estas aguas se van a ver más, van a tener una exposición al riesgo y a vulnerabilidad mayor, ¿no? Ahora, el caso peruano, ¿no? Una primera idea que hemos encontrado, una primera constatación que encontramos, es que hay digamos, Carla quiere afirmar que hay un desencuentro, ¿no? Yo soy un poco menos radical y creo que, digamos, no hay la suficiente conexión, ¿no?, entre la información científica, ¿no?, los hallazgos de información científica, ¿no?, con la formulación de los proyectos, tanto públicos como privados, en proyectos de adaptación en alta montaña. Y entonces, acá el intento que tenemos en el paper, en el artículo, ¿no?, es tratar de hacer un barrido por las principales investigaciones, comillas, de hardcore science, de información sobre diferentes espacios en las altas montañas, y hacer también un barrido de los principales proyectos, y tratar de mostrar hasta qué punto los proyectos están formulados, basados en esta información ya sistematizada y concluida, o no. Esto es un ejemplo, esto es un caso, podría ser hasta un estudio de caso, en esta discusión que está hoy día de moda sobre cómo la formulación de políticas tiene que estar basada en conocimiento científico, y cómo estamos todos los que hacemos investigación forzados a no solamente hablar de impacto o incidencia en políticas, sino cómo de manera sistemática la formulación, seguimiento, evaluación de políticas se basa en información científica. En el caso de adaptación al cambio climático, aparentemente es un caso dramático de falta de conectividad. Y entonces acá tenemos un amplio conjunto de investigaciones. El amigo Buri, el amigo Mark, el amigo Yang son los principales investigadores de Ohio State, Texas y otras universidades. En diferentes momentos en los últimos 10 años. Existe también el CENAMI, con determinación de la disponibilidad hídrica en las cuencas con glaciares, y algunas evaluaciones locales integradas, en particular en cuencas priorizadas en los Andes, ¿no?, como son el Mantaro, el Santa, el Urubamba, para mencionar los más importantes, pero también el río Piura y el río Mayo. Y en el lado de los proyectos tenemos un conjunto, acá hemos listo algunos, hay varios más, los más importantes quizás que hacen un esfuerzo por articularse con la ciencia, es el proyecto PRA de la Comunidad Andina y el proyecto PAC, ¿no?, con la cooperación suiza y que se estaba implementando en la Sierra Central y Sur del Perú. El caso de la creación del programa de gestión territorial del MINAME es un caso sui generis porque lamentablemente no está Gabriel, pero nos hubiera gustado escuchar a Gabriel sobre, es un programa que se creó, se diseñó oficialmente, ¿cómo decías tú? Cuando se crea una política pero que no existe, una ficción de política. Esto es una ficción. El programa de gestión territorial ha sido creado en el año 2012, 13 creo, y no está todavía operativo, supuestamente es un programa que debería articular la información sobre procesos de cambio en alta montaña con los instrumentos de gestión territorial. Súper simpático, pero en la práctica no existe, es ficción. Y bueno, hay proyectos de conservaciones de glaciares, hay proyectos de monitoreo de cambio climático en la Comunidad Andina, y hay una diversidad de proyectos de fortalecimiento de capacidades en el tema de reducción de desastres. Hay una segunda cuestión interesante, hay una segunda cuestión interesante que es otro desencuentro. Esto nuevamente es Carla Vergara. Carla me trata de convencer, y yo la sigo, en que hay un desencuentro en que la evidencia científica muestra de que los procesos de cambio, básicamente la pérdida de la masa glaciar en la cordillera, están asociados a un aumento de disponibilidad hídrica. Y hay suficiente evidencia. El amigo Mark y sus colegas muestran el aumento de la disponibilidad hídrica entre el año 2006 y el año 2011. Y sin embargo, en ese mismo periodo, en el mismo espacio,
un análisis de percepciones de parte en comunidades locales y familias. La percepción de comunidades locales es que hay menos disponibilidad hídrica. Y entonces hay una contradicción, decimos, entre percepciones y mediciones físicas y modelos. Y entonces, claro, el asunto es científicamente o objetivamente la desglaciación genera un aumento de disponibilidad, pero también es objetivo de parte de la comunidad local la percepción que no aumenta su acceso al agua. Entonces hay que ver la conclusión o el mensaje, y aquí el otro investigador, Buri, ya unos años después que Marc, regresa al mismo espacio, a la Cordillera Blanca, y encuentra que en realidad los famosos forzantes o los drivers de los cambios tienen que ser analizados y estudiados en una visión espacial mucho mayor. Y por lo tanto uno no puede evaluar el aumento de la disponibilidad hídrica en la parte alta del Santa sin tener en cuenta qué ocurre en el conjunto de actividades económicas que aprovechan el agua del Santa hasta el Pacífico. Entonces no solamente es un tema de pastores en la alta montaña, sino también es pequeña agricultura, es minería, es consumo humano en centros poblados, energía hidroeléctrica, y el caso pues emblemático del proyecto Chavimochic, ¿no? Y el proyecto Chinecas, que utilizan el agua de esta cuenca en la costa en proyectos de irrigación. Entonces se genera esto que Buri llama, ¿no? De manera bastante elegante, utiliza el concepto de las diferentes geografías en realidades hidrológicas, ¿no? Entonces él afirma que hay geografías incompatibles de los recursos hídricos con su realidad hidrológica, este desencuentro entre percepciones y datos objetivos. En fin, el tiempo se me va a acabar, y entonces, para terminar, nosotros en este esfuerzo por sistematizar y mostrar estos desencuentros, intentamos al final, bueno, ser propositivos, ser positivos, identificar algunos desafíos y algunos retos que nos permita promover una adaptación exitosa, efectiva en la alta montaña de los Andes peruanos. Un primer reto es esta idea de las geografías incompatibles, como llama Buri, cómo podemos superar estas geografías incompatibles. Y entonces, bueno, digamos, no es que sea la pastilla mágica, ¿no? O ¿cómo llamas tú? La magic bullet, no es que sea la solución a todos los problemas, pero el concepto de gestión integral de los recursos hídricos, que es un concepto pues trillado y propuesto en la legislación de recursos hídricos, tiene que estar articulado a la discusión sobre la unidad de gestión territorial. Y entonces, lo que encontramos es que hay una sectorialización, no solamente desde el punto de vista institucional. Acá, por dar un ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector para promover los famosos consejos de los recursos hídricos a nivel de cuencas, y es la autoridad dentro de la cuenca, pero sin embargo, los diferentes gobiernos locales son también entes rectores en sus planes de gestión, en sus planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo. Esa sectorialización entre unidades de gestión territorial micro y unidades de gestión mayores es un desafío que tiene que ser abordado y resuelto. El tema de sistemas de información. Esto es una cosa que es un elemento que surge cada vez más en los diferentes estudios que estamos haciendo, es cómo diseñar y construir un sistema de información, en este caso de recursos hídricos, que nos permita no solo abordar el balance hídrico multiusos, que sigue siendo un desafío, sino monitorear el cambio de uso del suelo dentro de esta unidad de gestión territorial mayor. Y finalmente, me quedan dos ideas nomás, Javier, sé que me vas a sacar tarjeta roja, es esta idea de cómo superar este desencuentro entre información científica y formulación de proyectos. No tenemos una recomendación más allá de decir sistemas de información, sistematización de la información que permitan alimentar la formulación de proyectos, pero ciertamente esto es un ejemplo típico de cómo, por ejemplo, un Concitec o un espacio similar al Concitec podría ser un actor clave que permita, por ejemplo, que el Instituto Geofísico del Perú o el propio CENAMI puedan estar articulados con los entes que implementan proyectos de adaptación. O sea, no puede ser que el MIDIS haga programas sociales que promuevan prácticas adaptativas, o el MINAGRI haga proyectos de riego, o el MINAM tenga proyectos de conservación de bosques, y el IGP o el CENAMI no formen parte del diseño de ese proyecto. Habiendo información
que estos institutos están sistematizando, ¿no? Bueno, el tiempo se me acabó. Hay algunas ideas sobre estrés hídrico y dinámica de humedales que nos parecía importante resaltar, pero básicamente la noción de gestión territorial basada en información científica es quizás la idea final de nuestra sistematización. Muchas gracias. Quisiera felicitar a todos los amigos gradianos por el aniversario. En verdad, 35 años continuos de excelente labor en investigación e incidencia en políticas públicas no es poca cosa en un contexto como el Perú. En verdad, felicitaciones a todos y muchísimas gracias a Grade y a Miguel por la invitación en participar en estas presentaciones de los avances que vienen realizando los investigadores de Grade. Además, junto a Manuel y a mi tocayo, con quienes he compartido varios trabajos de campo, con Ricardo, que está acá también, entonces me siento realmente como en casa, ¿no? Y esa es la parte bonita. La parte más complicada es que, lamentablemente, yo esperaba que viniera Gabriel, porque recibí el documento de Manuel muy tarde, entonces, y además estoy apabullado con toda la bibliografía, entonces no tengo muchos comentarios, no preparé comentarios para la parte de Manuel, sino más bien para el texto de Gerardo, con el cual lo leí en extenso y además también es el tema que más he venido trabajando, ¿no? Entonces, y tengo algo preparado para lo de mi tocayo, pero no quisiera entonces dejar de mencionar dos temas nomás para lo trabajado por Manuel y Carla. Es uno de ellos que es, el primero es muy sencillo, que en verdad yo creo que un gran punto a favor, tal vez desde mi desconocimiento, es que hay esta necesidad de tener conceptos más claros, y es que lo logra el documento. Hay muchísima confusión entre qué es cambio global, cambio climático, variación climática, calentamiento, etcétera, etcétera. Yo creo que uno de los puntos a favor de este balance que está realizando es empezar a tener estas diferentes categorías, colocarlos en escalas y explicar las diferencias y las ventajas de uno y otro, ¿no? Y el otro tema que es también bastante general es que en este intento de establecer un diálogo que siempre es complicado entre ciencias más duras y las ciencias sociales, entre las ciencias que trabajan con los ecosistemas y las ciencias que trabajan con poblaciones, de repente podría ser, y aprovechando que está Carla y Gerardo, un enfoque interesante es mirarlo desde la ecología política, ¿no? Y, por ejemplo, lanzar una ecología política de cuáles son los factores desencadenantes, que me gusta más que la traducción de forzante, que de drivers, cuáles son, ¿no? ¿Qué factores de poder hay detrás de los factores desencadenantes del cambio climático en el Perú, en diferentes escalas, ¿no? Desde nacional, regional y local, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, empezar cómo vienen cambiando los diferentes usuarios y las necesidades en el consumo de agua. Y ahí hay toda una cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con agroexportación, etcétera. ¿Cuáles son entonces esas demandas y esos intereses que se conectan además con demandas globales, ¿no? Además, qué tipo de cultivos, quiénes toman decisiones sobre qué, bajo qué regímenes políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo es para los cambios en cobertura vegetal, ¿no? Que en verdad el Perú, que no es un gran emisor, su gran tema va por el cambio en cobertura vegetal. Y ahí hay temas interesantísimos que en la academia no han sido, más bien desde algunos lados de ONGs están siendo rescatados. Es, por ejemplo, el surgimiento en los últimos 10 años de todo el boom de palma aceitera, de madereros, de biocombustibles, etcétera, ¿no? Y un trabajo que en verdad me estoy acordando de algunas cosas que hizo Gavin Bridge, que es un geógrafo económico, es estos efectos, tal vez no para alta montaña, pero para Amazonía es muy interesante. Muchas veces los estudios en minería se concentran alrededor del tajo abierto, del open pit, ¿no? Del footprint, pero en verdad hay un montón de otros factores desencadenantes que tienen que ver con, por ejemplo,
la abertura de caminos y carreteras que acompaña, ¿no? y el mayor consumo. Y eso pueden ser muchísimo más importantes que estos impactos directos. Entonces eso es un cuestionamiento, en el buen sentido, de la forma en que medimos los estudios de impactos ambientales, ¿no? Que se están muy centradas a las acciones directas y tal vez, no siempre, muchos de los cambios tienen que ver con todos esos factores alrededor que tienen que ver con dinámicas poblacionales más complejas, ¿no? Y finalmente, también siguiendo esta idea de la ecología política, algo que comentaba ahora Manuel, sería de repente bastante interesante examinar, en ver el medio de perogrullo, 5, estoy peor que Manuel, es el desencuentro entre políticas públicas y ciencia y evidencia científica. ¿Qué hace que se produzca este desencuentro? Actores, intereses, plazos, clientelismo, incentivos, etc. Y de otro lado, entender cuál es la política detrás de las percepciones, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Es simplemente que la gente percibe mal? ¿O por qué está generando ese tipo de percepciones, ¿no? Es en contextos de negociación, de lucha por beneficios, otros usuarios con diferentes escalas, etc. Voy rápidamente entonces al texto de Gerardo. Yo he preparado estas pequeñas notas sobre la base del documento. Gerardo ya ha añadido varias cosas, entonces algunas de estas ya quedan medio en el aire, ¿no? Y en verdad una gran ventaja del balance presentado por Gerardo, que es como todo buen balance, es que nos permite, de un lado, entender cuáles son los particulares énfasis y enfoques que la academia peruana y peruanista ha desarrollado en el tema, y por oposición, entonces poder ver cuáles son los vacíos y las debilidades en estas aproximaciones. Y en esa línea yo quiero citar cinco temas, ojalá que alcance por lo menos al segundo. Uno es la tipología de cambio. Gerardo nos ha presentado ya una tipología de cambio institucional que sigue actores de dicho cambio, ¿no? Y es en esta tipología la que organiza el documento. Entonces tenemos al Estado, que en verdad la literatura básicamente trabaja con el gobierno central, hay poco para los otros, con el sector privado, que en este caso comprende ONGs y empresas. En verdad hay muy poca investigación sobre los gremios, léase la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la Nueva de Petróleo, y organizaciones locales, ¿no? Léase rondas campesinas y comunidades, ¿no? Y tal vez en esta línea que propone Gerardo también sería interesante explorar otras formas de clasificar para entender el cambio institucional ocurrido en los últimos 20 años, gatillado por el desarrollo minero. Y, por ejemplo, en verdad lo que yo estoy haciendo aquí es refrasear lo que Gerardo ha hecho. Un tipo sería que se han creado nuevas instituciones y nuevos marcos legales ahí donde no existían, de cero. Por ejemplo, nuevos estándares ambientales, normas de participación ciudadana, organismos reguladores como la OEFA, viceministerios y oficinas de gestión de conflicto en una serie de instituciones, ¿no? Hasta la ANA tiene unas. Dos, la ampliación o el cambio de funciones en instituciones existentes. O sea, ya existían esas instituciones, pero ante el nuevo contexto cambian. Un caso claro es el cambio de funciones en las rondas campesinas. Y un tercero, que es algo que Gerardo lo relaciona con la hibridización, es la creación de instituciones híbridas que no están dentro del marco legal. Me refiero, por ejemplo, las gerencias de medio ambiente de varios gobiernos regionales, como las de Arequipa, Moquegua y el Cusco, que han sido creadas para procurar regular la minería de gran y mediana escala en sus territorios, ¿no? Algo que legalmente no tiene un lugar claro. En verdad, su mandato no está para regular la gran y mediana minería. Y algo similar creo que ha ocurrido con los procesos de ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial, ese mandato viene de la ley de descentralización. Sin embargo, dado que no tenían ni voz ni injerencia en estos procesos que afectan a sus territorios, muchos gobiernos regionales han empezado a utilizar esta legislación como una manera
de ingresar en procesos que les atañen sus territorios y sus poblaciones, ¿no? Ya sea como contrapeso con el gobierno central o como alguna forma de oposición, ¿no? El gobierno regional de Cajamarca, cuando crea su zonificación, por dar un ejemplo, menos del 1% lo considera, de su territorio lo considera con vocación minera. Y el segundo punto, que está muy ligado a ello, nos lleva a pensar cómo, y ahí yo creo que hay una debilidad en buena parte de la literatura que ha rescatado Gerardo, es cómo se evalúa el cambio institucional, ¿no? De un lado, y ahí hay dos cosas, ¿no? Primero está lo endógeno y exógeno. De un lado hay una fuerte tendencia, no todos, pero hay una fuerte tendencia para explicar los cambios por factores exógenos al país en un supuesto contexto de inercia institucional, ¿no? Hay inercia institucional, entonces los cambios tienen que venir de fuera. Es cierto, y Gerardo también lo ha mencionado, que algunos estudios destacan la capacidad de movimientos locales para producir cambios, de tener un proyecto, modificar su aprobación, obtener mayores beneficios. Pero estos son entendidos de manera reactiva y de un limitado alcance que no logra modificar o no lograría modificar políticas públicas sustanciales. Y yo creo que es cierto, pero también creo que hay más matices, ¿no? Hay un estudio de Martín Tanaka en que un tema crucial como es la distribución de la renta extractiva, es decir, canon, surge de iniciativas locales en el Congreso y tiene que ver con dinámicas de políticas regionales y personales antes que con directrices de organismos externos. Entonces yo creo que este balance necesita ser mejor trabajado por la literatura y es algo que ha rescatado Gerardo, ¿no? Ese es de un lado, lo exógeno, endógeno. Uno, entonces, sí, voy a terminar y si hay tiempo en lo que viene, ¿no? Y de otro lado, se evalúa el cambio de manera diferenciada entre aquellos aspectos e instituciones ligadas a la inversión minera, es decir, el capital, el MEF, el MINEM, Proinversión, y aquellos relacionados con la regulación y la gestión ambiental y social, ¿no? La mayoría de las evaluaciones o estudios, no son propiamente evaluaciones, parecen tener pocos matices e indican que siguiendo una lógica neoliberal, mientras los organismos encargados de promover la inversión han sido fortalecidos, ¿no? Lo que llaman las islas de excelencia, y en esos sectores se han mostrado grandes avances, del otro lado sería todo lo contrario. Los organismos encargados de los aspectos ambientales y sociales languidecen y muestran pocos avances. Definitivamente no quiero sostener lo contrario, pero sí creo que hay mucho más matices, ¿no? Solo por dar algunos ejemplos, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad ha pasado de tener 8 funcionarios cuando se creó a tener 70, más de 70. Y la UEFA, en pocos años de funcionamiento, tiene ahora 30 oficinas descentralizadas. El MINEM más o menos gestiona unas 15 mesas de desarrollo multisectorial y la ANA, para hablar de capacidades, está haciendo algo que nunca había hecho en el país, es modelamiento de aguas subterráneas, ¿no? Entonces, a eso creo que va en que conviene distinguir, de un lado, los avances en términos de creación de instituciones y dos, la eficacia de esas instituciones, ¿no? Y evidentemente ahí, nuevamente, si es que se quiere evaluar, es contra qué se va a evaluar. Si esas instituciones fueron creadas para, por ejemplo, que hay una tendencia muy fuerte, aquí se acabó, a evaluarlas entonces en términos de eficacia de disminución de conflictos. Valdría la pena preguntarse si estos marcos institucionales fueron creados para ello, ¿no? Por ejemplo, la ley de consulta previa no necesariamente fue creada con un afán de disminuir conflicto. Su principal objetivo, por lo menos explícito, fue salvaguardar derechos de pueblos indígenas, ¿no? Lamentablemente, como suele ocurrir, se me acaba el tiempo y solo quiero dar muy brevemente. Gerardo ya ha hablado de varios de los vacíos que hay en las investigaciones. Yo quisiera señalar solo brevemente dos más. Uno, así como Gerardo ha señalado que es necesario más una etnografía, es decir, ir en más profundidad qué ocurre con el Estado. A veces es trabajado casi como un equivalente de gobierno central, lo cual no es cierto. ¿Qué ocurre dentro de las empresas?
¿no? Hay una multiplicidad desde empresas junior, diferentes nacionalidades, diferentes estrategias, etcétera, y ahí hay realmente poca investigación. El otro lado es que hay también una notoria ausencia de sensibilidad de género en la comprensión de los cambios propulsados por el desarrollo minero en el país. Un ejemplo, producto de desplazamiento de mano de obra, que es generalmente masculina, que goza de mayor movilidad, del sector agropecuario a otros sectores más rentables, María Isabel Remy ha notado la feminización del agro. Sin embargo, esta feminización es bastante precaria y no está acompañado en cambios en la propiedad de la tierra ni en el control de los espacios de decisión colectiva, ¿no? Hay más cosas que quedan ahí en el tintero, pero tal como señalé al inicio, uno de los aspectos más positivos de los balances, y el que ha realizado Gerardo va en esta línea, es que nos permite identificar vacíos y algunas limitaciones en cómo nuestra academia ha venido trabajando estos temas, ¿no? Y ello permite entonces poner en el tapete nuevas formas y nuevos enfoques para comprender nuestra realidad cambiante. Muchísimas gracias. Voy a tratar de ser breve. Acá hay una pregunta que me ha llegado escrita que es sobre minería ilegal o informal. Yo en este balance no he tocado la minería informal o ilegal, he hecho gran minería legal. Y estoy trabajando el tema, pero no es parte de este balance. Y sobre la pregunta de que se incremento en trata de personas, bueno, hay algunos estudios que sí hablan de el incremento en la trata de personas a partir del desarrollo de minería ilegal, sobre todo en la zona de Madre de Dios, pero bueno, no es parte del balance que estoy haciendo en este momento. Sobre el sistema global, lo que yo dije ahí es, sí, hay una arquitectura, y es más, lo puse al principio como contexto de los cambios, es una arquitectura global y para algunos autores es esta arquitectura global la que genera cambios. Cuando tú ves arquitectura global, FMI, Consenso de Washington y un tipo de modelo de desarrollo. Si quieres irte más globalmente, tienes el tema general, si quieres, de capitalismo y modelo de extractivo de desarrollo, que también es un tema, pero no es parte de este balance. Digamos, eso podría ser un balance de eso, hay una relación, pero no es, digamos, lo que Roxana menciona. En primer lugar, este es un balance, entonces, digamos, yo no estoy afirmando cosas necesariamente, sino estoy discutiendo ideas y tratando de ordenarlas y sacando cosas. Entonces no tengo, digamos, no estoy discutiendo sobre una investigación mía, eso es lo primero. Lo segundo es cierto el tema de representación y justamente uno podría decir, aunque no hay un estudio directo sobre eso, que la multiplicidad de representaciones, digamos, o transformaciones de representación en formas locales y regionales impide una negociación estable. Pero justamente lo que te dice la literatura es que esa multiplicidad de representaciones se da por la desigualdad que existe entre las institucionalidades que vienen desde las empresas. Entonces, lo que une al grupo de empresas en realidad es el que desde la política estatal haya habido un espacio grande para que estas empresas desarrollen políticas propias que se superponen con las políticas del Estado. Entonces, digamos, no es que hay una desigualdad en cómo las empresas funcionan, sí, pero en general justamente el que el Estado deje el espacio para que cada empresa funcione como, digamos, como busque funcionar, es lo que genera esta multiplicidad de distintas formas institucionales de relación específicas. En ese sentido, la empresa se toma como conjunto porque viene desde un marco general de responsabilidad social corporativa que en teoría debería agrupar a un conjunto de empresas de gran minería, estoy hablando de gran minería, no mediana y pequeña, acuérdense. Entonces es ahí donde hay la diferenciación. Y en el tema económico, para terminar, sí, el tema de cash o no cash, lo que sucede es que cuando se habla de cambios, articulación de mercado, en economía, que como algo positivo, puede ser algo muy positivo o algo negativo, dependiendo cuál autor veas, pero en todo caso, aquí lo que yo estoy tratando de ver es las investigaciones que tocan este tema en contexto extractivo, no este tema en contexto general. Y las que tocan este tema en contexto extractivo generalmente hablan más de dependencia hacia ese cash, hacia digamos,
esta empresa o los servicios de la empresa, entonces lo ven como algo negativo, no como una producción. Eso no quiere decir que el tener cash dentro del mercado sea negativo por sí, sencillamente es en el contexto específico de gran minería y condiciones locales. Y para terminar, solo decir que esta idea es parte de este balance, es ver también algo que no se ha mencionado, y es que estamos al fin de un ciclo extractivo, y que en ese sentido lo que sucede en contexto de crecimiento extractivo puede cambiar radicalmente de manera importante en el siguiente ciclo que nos toca como país. Y entonces ahí también era interesante para mí tener alguna base para comparación a futuro. Gracias. Sí, bueno, primero, gracias a las reflexiones casi a capela, en vivo y en directo, de Gerardo Castillo, efectivamente el enfoque, la aproximación de ecología política es una posibilidad interesante para complementar el análisis de actores y esta discusión de cambios globales, y se relaciona con tu pregunta, ¿no? sobre el, ¿no? Tú hablabas del enfoque sistémico y el tema más de economía política, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, una cosa simbólica que en la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario y del Banco Interamericano acá en Lima hace pocas semanas haya estado Lord o Sir, ¿cuál es el título? Sir Nicholas Stern, en una mesa con Cristina Lagarde, donde queda claro que para el propio fondo y para el Banco Interamericano, el tema de procesos de adaptación al cambio climático son hoy un punto de agenda de política, ¿no? Si esto se expresa en cambios reales en la economía política no lo sabemos, pero incluso en el llamado de Lima, o la Carta de Lima de la COP20 de diciembre del año pasado, también hay por primera vez una introducción del reconocimiento de la necesidad de fortalecer los temas de adaptación en detrimento de lo de mitigación, ¿no? Y por último, una reflexión en que no me dio tiempo en mi presentación, que estamos tratando de meter al final del paper, es esta relación entre la narrativa de inclusión social, ¿no? La narrativa de diseño de programas sociales, ¿no? Con el contexto de cambios globales o adaptación al cambio climático en un contexto de cambios globales. Y justamente con Gerardo Damonte y otros colegas, Carla Vergara, Sandra Rodríguez y otros colegas en GRADE, estamos formulando una investigación que nos permita hacer ese puente y poder hacer contribuciones conceptuales y metodológicas que potencien el diseño de programas sociales en una lógica adaptativa en alta montaña, que me parece que es una necesidad de política urgente, ¿no? Bien, gracias.